Hoy vamos a explicar el punto 10.2, ¿vale? Este es fundamentalmente el gobierno radical cedista de 1933 a 1936. También explicaremos la revolución de 1934 y luego las elecciones que vence el Frente Popular, ¿vale? Y su exiguo gobierno. El punto comienza donde lo dejamos el punto anterior. Se han producido las elecciones en noviembre del 33. La izquierda se ha presentado completamente desunida. Los problemas, sobre todo el problema de los sucesos de Casas Viejas, ha dividido al gobierno y las izquierdas se presentan bastante divididas. Además, el pueblo, mucha gente ha visto muy timorato el gobierno republicano socialista y también hay una alta abstención de la izquierda, lo que hace que las derechas venzan claramente. Algunos también dicen que el hecho de que fueran las primeras elecciones en las que votan las mujeres, y ya os comenté que según estudios, las mujeres muy dominadas por la Iglesia votan también opciones mayoritariamente de derechas. Eso da una amplia victoria a la derecha. El partido más votado es la CEDA, esa Confederación Española de Derechas Autónomas, y que va a formar gobierno con el Partido Radical de Alejandro Lerroux, ¿vale? Pasa algo parecido a lo que ha pasado en el gobierno radical cedista, ¿vale? Perdón, radical cedista, republicano socialista. No va a gobernar la fuerza más votada. Los miembros del Partido Radical e incluso de la CEDA consideran que si entran en el gobierno miembros de la CEDA, la izquierda se va a sentir muy cómoda y que puede haber enfrentamientos directos. Así que para que eso no pase, se configura un gobierno exclusivamente de miembros del Partido Radical, que no es el partido que más votos tiene ni más escaños tiene. El partido que más escaños tiene, os lo pongo en los apuntes, es la CEDA, ¿vale? Que obtiene 115. El Partido Radical tiene 102, ¿vale? Es decir, es un gobierno en minoría del Partido Radical, apoyado desde el exterior, sin formar parte del gobierno, por parte de la CEDA, ¿vale? E inmediatamente cuando se pone a gobernar, quien gobierna, quien es nombrado presidente del gobierno es don Alejandro Lerroux, el presidente de la República sigue siendo el mismo, Niceto Calafamora, ¿vale? Pero recuerdo que eso era una figura meramente como hoy, de árbitro de la vida política, un símbolo, etcétera. Quien gobierna, es Alejandro Lerroux, ¿vale? Que ya hemos visto toda la evolución que ha tenido Alejandro Lerroux desde los tiempos de la Restauración, ¿vale? Pues se ponen a gobernar y desde los paradigmas de la derecha española del momento. Y es intentar frenar todo lo hecho por el gobierno anterior. Se configura un programa de contrarreformas de todo lo hecho. Y igual que pusimos en el epígrafe anterior los 4 puntos de las reformas, ahora os pongo los 4 puntos de la contrarreforma. En cuanto a la reforma agraria, se paraliza. Se paraliza. ¿Cómo se paraliza una ley sin extinguir la ley anterior, sin dejar de estar vigente la ley anterior? Se le pone en el presupuesto general del Estado, cero. ¿Qué ha pasado con los gobiernos aquí actuales? Había determinados gobiernos que no estaban a favor, por ejemplo, de la ley de memoria histórica, últimamente. ¿Qué hicieron los partidos del Partido Popular que no estaban de acuerdo con la ley de memoria histórica? Pues no se cargaron la ley de memoria histórica, no la quitaron, porque temían la reacción social al eliminar la ley de memoria histórica. ¿Pero qué hicieron en los presupuestos generales del Estado? Dedicarle a la memoria histórica, por ejemplo, a sacar muertos de las cunetas, 0 euros. De esa forma, la ley sí está vigente, pero como no hay desarrollo económico de esa ley, pues la ley no se cumple. La ley de reforma agraria necesita dinero para poder quitarle esas tierras a los grandes terratenientes y poder repartirlas entre los campesinos. Si tú no dedicas ningún dinero, no puedes expropiar tierras. Así que, de facto, la reforma agraria queda en suspenso, ¿vale? En cuanto a la reforma militar, pues los gobiernos de derecha lo que van a hacer es nombrar para los puestos más importantes a militares sospechosos de poco gusto por la República, ¿vale? Como a Mola, a Franco, a Godet, se les va situando en puestos claves del gobierno militar, ¿vale? En esta nueva política, como os pone ahí, además de reforma militar, aunque no es una reforma militar en sí, pero para congraciarse con los militares, se decide amnistiar a los golpistas que intervinieron en la Sanjurjada.
Sanjurjo, aquel al que le habían perdonado la vida y que había quedado preso, pues es liberado, puesto en libertad, ¿vale? Como si su golpe de Estado no hubiera hecho nada, ¿vale? De esa forma, la derecha se quiere congraciar con los militares que han intentado establecer un gobierno de derechas de forma ilegal, ¿vale? La tercera reforma, o el intento, o más que reforma, es un intento de conciliación con la Iglesia Católica. Recuerdo que la Iglesia Católica en la Constitución se ha declarado laico al Estado, no se le puede dar dinero a la Iglesia, también se ha prohibido en la Constitución que la Iglesia pueda dar clases fuera de la educación. No lo comentamos, pero en la Constitución también se expulsa a toda orden religiosa que no esté o que no jure obediencia a las leyes españolas. ¿Qué orden religiosa nunca jura obediencia a las leyes de un Estado, sino que solo jura obediencia al Papa? Los jesuitas. Ya los hemos visto que los echan, los vuelven, los echan, los vuelven, los echan, los vuelven, ¿vale? Pues a los jesuitas se los había echado. No cambia la Constitución, ¿vale? Pero quien tiene que exigir el cumplimiento de las leyes es el Ejecutivo. Si tú miras hacia otro lado, pues los jesuitas se pueden seguir quedando, ¿vale? Pues van a intentar hacer una reconciliación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está muchísimo más a gusto con un gobierno de derechas que en un gobierno de izquierdas. Esto se enlaza con la siguiente, con la reforma educativa, ¿vale? El gobierno republicano socialista había puesto en marcha un plan ambicioso de creación de escuelas públicas y de contratación de maestros. Pues lo mismo, no le dedicas dinero a esto y entonces no hay escuelas públicas. ¿Dónde van los niños españoles a educarse? Pues siguen yendo a las escuelas católicas, ¿vale? Así que de esta forma, pues dos por uno. Consigues que los niños sigan yendo a las escuelas católicas, la iglesia está contenta. No das no haces escuelas públicas laicas, con lo que es más difícil educar a los niños en el laicismo, ¿vale? En cuanto a los nacionalismos periféricos, ¿vale? El Estatuto de Autonomía de Cataluña está aprobado y ya hay un gobierno autonómico, pero se deciden frenar el resto de proyectos de la España autonómica del momento. Se frena el proyecto de creación de Estatuto de Autonomía del País Vasco, y también los intentos que estaban empezando a hacerse también de un estatuto de autonomía para Galicia, ¿vale? En la Generalitat Catalana, Luis Companys sustituye a Francesc Macía a partir de enero de 1934 como presidente de la Generalitat, ¿vale? El famoso Luis Companys, ¿vale? España no está ajena al contexto internacional, ¿vale? Estamos en el año 33. Justo en el año 33 os recuerdo que Hitler llega al poder, ¿vale? Justo en el año 33 se está consolidando en la Unión Soviética el gobierno personalista de Stalin. Estamos en una Europa donde prácticamente han desaparecido la mayor parte de las democracias que se habían creado después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Quedan de democracias en Europa, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Polonia más o menos también y la República de Checoslovaquia. El resto de estados, de una u otra forma, tienen dictaduras. La gran mayoría son dictaduras de derechas. Muchas veces son dictaduras militares de derechas y luego hay regímenes totalitarios de derechas como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. Y luego hay un país con un partido, con un gobierno también de extrema izquierda, que es la Unión Soviética, ¿vale? Con un régimen comunista. Ese es el contexto en el que está Europa. Y estamos en medio de la crisis de los años 30 derivado del crash del 29. La situación no puede ser económicamente peor. Paro, parálisis económica, etc. Eso lleva a las radicalizaciones sociales. Y en España también, ¿vale? Están triunfando cada vez más los extremismos. Y hay enfrentamientos sociales continuos, ¿vale? Las posturas se van radicalizando y ahí os pongo que empiezan los enfrentamientos políticos, ¿vale? Cuando se polariza es que los enfrentamientos son ya incluso de tipo violento entre las izquierdas y las derechas. Y estudiamos ahí los grupos políticos más importantes de las izquierdas y las derechas. Como están gobernando las derechas, pues empezamos por las derechas, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, el partido protagonista es la CEPA, ¿vale? Os recuerdo que es una confederación de partidos de derechas dirigidos ese partido, os recuerdo que por Gil Robles,
¿vale? Y partido cada vez se va a ir radicalizando más hacia la derecha, ¿vale? E incluso se crean unas especies de juventudes propias, imitando a las juventudes nazis, esas juventudes hitlerianas o esas juventudes fascistas, que son esas juventudes de acción popular, o JAP, ¿vale? Que es una especie de organización, se crea casi como una organización paramilitar, ¿vale? Para enfrentarse a las izquierdas. Y con sus comportamientos cada vez van a ser más fascistas, ¿vale? Luego está también Renovación Española, esos son los monárquicos, y también cada vez se van a ir radicalizando más hacia posturas más antidemocráticas, ¿vale? Estos están dirigidos por Calvo Sotelo, ¿vale? Y por último, la Falange Española, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, que se va a fusionar con una organización semisindical, vamos a decir, ¿vale? Que son las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, las JONS, y se crea así la famosa federación, ¿vale? La Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, ¿vale? Estas Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas estaban dirigidas por Ledesma. Es un partido que imita prácticamente en todo al partido fascista italiano. Su modelo es crear una España igual que el fascismo italiano. Y se van creando grupos paramilitares, ¿vale? Es como las famosas SAs de los nazis, un grupo paramilitar, incluso se van armando, ¿vale? Se organizan, se uniforman, ¿vale? Para enfrentarse en las calles a organizaciones de izquierda, ¿vale? La cosa se va haciendo cada vez más violenta. En la izquierda, pues en la izquierda, el centro izquierda lo representa hay el partido de Manuel Azaña. Tenéis ahí, Izquierda Republicana. Es un partido que cada vez más tiende a hacer alianzas con el movimiento obrero. Ve imposible los acuerdos con la derecha y se va a ir moviendo cada vez más a alianzas con el movimiento obrero. Dentro del movimiento obrero, el partido mayoritario es el PSOE, ¿vale? Pasa que el PSOE está muy fragmentado, vamos a decir. Hay muchos líderes con tendencias políticas diferentes. Es un partido amplio con diferentes tendencias. Y hay incluso enfrentamientos internos entre la parte, vamos a decir, más centrada, más centrista, que representa a Indalecio Prieto. Luego hay una posición, sí, de izquierda, pero de izquierda, vamos a decir, racional, que simboliza Besteiro, ¿vale? Y luego la izquierda más radical dentro del Partido Socialista, que algunos dicen ya casi que es comunista, que representa Largo Caballero. Va a haber continuos enfrentamientos internos que van a provocar incluso que luego, cuando lleguen al gobierno en el año 33, decidan no entrar el partido en el gobierno, por estos enfrentamientos internos dentro del Partido Socialista, ¿vale? Luego está el Partido Comunista de España, es una escisión del Partido Socialista, se ha creado en el año 21 y está dirigido por gente como Santiago Carrillo o por Dolores Ibarruri, la pasionaria, ¿vale? Este partido sigue en todas las directrices del Comintern. ¿Qué es el Comintern? El Comintern es la Tercera Internacional Comunista, que ha creado el Partido Comunista de la Unión Soviética para intentar controlar a todos los partidos comunistas de Europa para crear la revolución mundial, ¿vale? Es decir, controlada prácticamente por Stalin desde Moscú. Pues esta organización va a ir teniendo cada vez mayor fuerza y protagonismo, ¿vale? La CNT os recuerdo que es el gran sindicato. Se había producido una huelga en diciembre del 33 y muchos de los dirigentes de la CNT van a ser detenidos y van a ser conducidos a la cárcel, con lo que cierta fuerza va a ir perdiendo la CNT en este momento, ¿vale? Pero os recuerdo que más que un partido es un sindicato, ¿vale? Y luego están dentro del partido de izquierdas también Esquerra Republicana de Cataluña, que es la que gobierna la Generalitat y que cada vez va a tener mayores enfrentamientos con el gobierno central. Os recuerdo, un partido, Esquerra Republicana, en ese momento todavía es autonomista, pero ya hay ciertas tendencias soberanistas, independentistas dentro del partido, y de izquierdas, conviviendo con un gobierno de derechas cada vez más radicalizado en el gobierno de España. Los enfrentamientos van a ser constantes, ¿vale? Entre Lluís Companys y Alejandro Lerroux, que os recuerdo que Alejandro Lerroux es catalán también, ¿vale? Los enfrentamientos entre los dos bloques culminan finalmente a finales del verano del 34, ¿vale? En septiembre del 34, Gil Robles pide a Alejandro Lerroux entrar en el gobierno. Tienen que entrar 4 ministros, 5 de la CEDA en el gobierno,
la izquierda monta un pollo impresionante, ¿vale? Porque acusan ya a la CEDA directamente de partido fascista. Y entonces dicen que los fascistas van a entrar en el gobierno y que se va a pasar algo parecido a lo que había pasado en Italia en el año 23 o en Alemania en el año 33. Y amenazan con acciones revolucionarias si finalmente la CEDA cede al gobierno. Lerroux se lo piensa, pero Gil Robles le dice: o me dejas entrar en el gobierno o te retiro el apoyo parlamentario. Eso haría caer el gobierno de Lerroux. Así que finalmente accede Lerroux y entran 4 ministros de la CEDA en el gobierno de España. Es un hecho completamente democrático, es la fuerza mayoritaria, quiere formar parte del gobierno. La izquierda no lo siente así, siente amenazada la democracia y la república, y las organizaciones de izquierda, fundamentalmente UGT, CNT, llaman a una huelga revolucionaria para octubre del 34, ¿vale? Es una huelga mal organizada. Es una huelga mal organizada que en la mayoría de España fracasa. En Madrid prácticamente no tiene seguimiento, en Andalucía con los campesinos anarquistas un poquito, pero tampoco tiene casi seguimiento. Prácticamente la huelga revolucionaria fracasa en Madrid, tal, donde tiene cierta repercusión, por ejemplo en Cataluña. En Cataluña se lo toma muy en serio Lluís Companys y declara en ese octubre del 34 el Estado soberano catalán dentro de la República Federal Ibérica. Es decir, prácticamente se acaba de declarar independiente. ¿Vale? Dura poco, ¿vale? Dura esa independencia 8 minutos. Duró la de Puigdemont, pues yo creo que por ahí anda la cosa. La Guardia Civil asalta a la Generalitat y detiene a Lluís Companys, ¿vale? Donde sí va a tener un mayor efecto este movimiento va a ser en Asturias. Allí la huelga general va a ser protagonizada por los mineros. ¿Qué diferencia a los mineros del resto de obreros del país? Que tienen dinamita. Tienen dinamita para las minas. Pues esas dinamitas las van a utilizar para frenar los intentos de acabar con la huelga por parte de las fuerzas del orden. Al tanto llega la extensión del movimiento en Asturias que el gobierno tiene que llamar la Legión. La Legión, con Franco al frente, va a Asturias. Franco no es de negociar, ¿vale? Así que pasa por las armas a los mineros. El ejército, la Legión, se enfrenta a los mineros y termina con el movimiento. Os pongo ahí las consecuencias, ¿vale? De la Revolución de Octubre. Es aterrador, como ponía ahí. 1.300 muertos, el doble de heridos, 30.000 detenidos. Entre los detenidos, Lluís Companys, Azaña, la mayor parte de los líderes del Partido Socialista. Azaña no había participado ni había dicho nada de la huelga general, pero también es detenido, ¿vale? Del PSOE, dirigentes como Indalecio Prieto, Lago Caballero, ¿vale? Normalmente las derechas entienden que esta huelga revolucionaria del 34 justifica luego el golpe de Estado del 36. Yo creo que en una sociedad democrática, tanto una como la otra deben de ser condenables, pero una huelga general no pretendía hacerse por el poder, sino lo que pretenden es protestar, ¿vale? De forma violenta, mal, ¿vale? Pero eso no justifica luego que tú des un golpe de Estado 2 años después, cuando también previamente, luego se olvida también normalmente la derecha, del golpe de Estado del 32 de San Juan, ¿vale? Normalmente uno siempre dice y tú más, ¿vale? En historia no deberían decir y tú más, ¿vale? Sino simplemente es un Estado democrático, pues tendrá que aplicar las leyes, ¿vale? Aplicación de leyes, ¿vale? Simplemente. Huelga revolucionaria del 34, ¿has incumplido la ley? Pues a todos aquellos que han incumplido la ley, detenidos. Eso sí, ya pasarte y detener a gente que incluso no ha participado, pues eso también es ilegal. El gobierno de derechas cada vez se endurece más en su postura. Y si había hecho timorato la reforma agraria, o sea, contra la reforma agraria simplemente no dedicando dinero a la reforma agraria, ahora hace una contrarreforma agraria total. Aprueba una ley que acaba con las reformas agrarias y con las ocupaciones del campo de forma radical, ¿vale? Además, ante el intento de Cataluña de independencia, pues suspende el Estatuto de Autonomía de Cataluña y controla directamente otra vez el gobierno central todas las competencias que había en la Generalitat catalana, ¿vale? Sin embargo, cada vez las disensiones dentro del gobierno de coalición de cedistas y radicales es cada vez más tensa. Las relaciones entre Alejandro Lerroux y Gil Robles cada vez son más tensas, ¿vale? Por ejemplo, no van a estar de acuerdo en la reforma militar que va a llevar Gil Robles. Gil Robles
es nombrado ministro de la guerra y decide nombrar en los puestos más importantes del Estado a generales de conocida ideología de derechas y contrarios tanto a la República como prácticamente a la democracia, ¿vale? Entre los nombramientos más sonados, el de Franco como jefe de Estado Mayor de la Defensa, es decir, el general en jefe de todos los ejércitos españoles, ¿vale? Es nombrado Franco por Gil Robles, ¿vale? La crisis definitiva de este gobierno la va a traer un caso de corrupción, ¿vale? Un caso de corrupción. Acaba con el gobierno de derechas del año 33. Es el que se conoce como el caso del extraperlo. ¿En qué consiste el caso del extraperlo? Pues un familiar de Alejandro Lerroux, utilizando la baliza diplomática, ¿vale? Os recuerdo que el presidente del gobierno pasaba entonces, también pasa hoy, no se le puede detener, ni se le puede juzgar en el ejercicio de su cargo, ¿vale? Eso pasa entonces. Pues uno de sus primos, aprovechando esa especie de baliza diplomática que tiene el presidente del gobierno, está introduciendo en el país ruletas de estas para los casinos trucadas. Ruletas trucadas. Con lo que, claro, no son controladas por los policías de aduanas, si están controladas o no. Como vienen a nombre del presidente del gobierno, pues nadie las toca, ¿vale? Hasta que se descubre el escándalo, ¿vale? Que un familiar del presidente del gobierno está introduciendo ruletas trucadas. Este es el escándalo del extraperlo, que afecta evidentemente a Lerroux. Lerroux no ha cometido delitos, pero como un familiar suyo le ha utilizado, pues las derivaciones son, enseguida la oposición se lanza encima, la oposición de izquierda. Los enfrentamientos dentro del gobierno también cada vez son más grandes. Así que finalmente el gobierno prácticamente se fractura. Gil Robles pide a Niceto Alcalá Zamora, al presidente de la República, que le deje a él formar gobierno, formar una coalición de derechas. Sin embargo, Niceto Alcalá Zamora, entre las prerrogativas que tiene la Constitución, es la de disolver Cortes. Y decide él disolver Cortes y convocar unas nuevas elecciones. Las elecciones las convoca para febrero del 36, ¿vale? En las elecciones de febrero del 36 se da la vuelta a la tortilla. Las que se presentan divididas van a ser las derechas. Sin embargo, la izquierda se ha dado cuenta de que el sistema electoral español prima que se agrupe el voto, ¿vale? Formar grandes coaliciones. Formando grandes coaliciones es más fácil obtener mayor representación parlamentaria. Así que todas las fuerzas de izquierdas, o prácticamente la mayoría de las fuerzas de izquierdas de España, deciden unirse, ¿vale? En una coalición. Imitan a una cosa que ha pasado en Francia en los años anteriores. Todas las fuerzas de izquierdas creando una coalición, ¿vale? Y le van a poner el mismo nombre, para no ser... para no inventar, ¿para qué te vas a pensar cuando ya han pensado los franceses por ti? ¿Vale? Así que le van a llamar Frente Popular, ¿vale? Esto que está tanto en boca últimamente de Santiago Abascal es eso, la unión de todas las izquierdas que se presentan todas unidas, ¿vale? A las elecciones de febrero del 36, ¿vale? En este pacto, como os pongo ahí, se firma en enero del 36, está Izquierda Republicana, el PSOE, el Partido Comunista, la POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, e incluso Esquerra Republicana de Cataluña, ¿vale? La CNT, que no es un partido político, como tienen determinados dirigentes en la cárcel, etcétera, etcétera, pide también el voto para el Frente Popular. Los anarquistas, que normalmente no participan en elecciones, ven la situación tan imperiosa, tan necesaria, que piden a sus miembros que voten también en las elecciones. Vayan a votar en las elecciones del 36, ¿vale? En cuanto a la derecha, pues van a ir menos unidos. Tampoco es que vayan totalmente desunidos y deslavazados, porque, por ejemplo, la CEDA y Renovación Española deciden ir juntos, ¿vale? Deciden ir juntos. Quien sí va a ir por su cuenta es la Falange Española de las Jones, ¿vale? Eso sí van por su cuenta. Y también el PNV, ¿vale? El PNV es un partido de derechas, ¿vale? Pues también va por su cuenta, claro. Es más difícil que se alíe con cualquier partido de derechas español, el Partido Nacionalista Vasco, ¿vale? La victoria es para el Frente Popular, ¿vale? Ganan sobre todo las elecciones en las grandes ciudades, ¿vale? En las grandes ciudades, también en el sur, en Andalucía, en el campo, ahí donde los jornaleros andaluces,
¿vale? Cataluña, en esas zonas. La derecha gana más en el interior, ¿vale? Sobre todo en el interior de norte de Castilla y León, sobre todo, en Navarra, también en zonas de Galicia, ¿vale? En esas zonas, os recuerdo que va unido a la repoblación, aquella, ¿os acordáis? De Presura, ¿vale? Pues ese tipo de que ha creado campesinos medianos, cuando te sientes propietario, votas a derechas, ¿vale? En la zona sur, que hay jornaleros, pues votan más izquierdas, ¿vale? Y en las zonas de ciudad, clases medias cultas, etcétera, pues votan también mayoritariamente fuerzas de izquierda. La victoria tampoco es rotunda del todo, incluso a las derechas. Muchas hablarán de que las elecciones fueron manipuladas. Una de las teorías que dicen del golpe es la denuncia de que esas elecciones, los resultados, hubo pucherazo a favor de las izquierdas, ¿vale? Ha habido hasta un libro últimamente de un historiador bastante de derechas diciendo esa tesis, sin embargo contestada por una de izquierdas que dice lo contrario. Los datos oficiales lo que dicen es que ganaron las izquierdas y se ponen a gobernar, ¿vale? Esas izquierdas. Una de las primeras medidas que toman las nuevas cortes es sustituir al presidente de la República. Aniceto Alcalá Zamora, os recuerdo que es un señorito andaluz. Así que las izquierdas deciden quitarse del medio y se nombra presidente de la República a Manuel Azaña, ¿vale? La cuestión es ahora nombrar un presidente de gobierno. La fuerza mayoritaria dentro del Frente Popular era el Partido Socialista. Correspondería, por tanto, al Partido Socialista nombrar un presidente de gobierno. Pero dentro del Partido Socialista no se ponen de acuerdo sobre quién. Así que no se nombra un presidente socialista. Es más, no hay ningún ministro socialista en el gobierno del Frente Popular, ¿vale? ¿Quién va a gobernar? Un miembro de la ORBA, de un partido nacionalista de izquierdas gallego, que es Casares Quiroga, ¿vale? Ese va a ser quien presida el gobierno del Frente Popular, ¿vale? El nuevo gobierno, como el PSOE no forma parte de él, como pongo ahí, nace ciertamente debilitado, aunque siempre va a apoyar desde fuera el PSOE la mayor parte de las acciones de gobierno, ¿vale? Inmediatamente el gobierno pone rápidamente una acción reformista. Reformas en el republicano socialista, contrarreformas en el radical cedista, puesta en marcha otra vez de las mismas reformas. Es un pasito para adelante María, un pasito para atrás, ¿vale? Lo primero que hace, pues igual que ha hecho la derecha con Sanjurjo y los miembros del golpe de estado de la Sanjurjada de darles una amnistía, pues este gobierno amnistía a todos los participantes en la huelga general del 34. Es una de sus primeras medidas. Luego, restablecimiento del Estatuto Catalán. Dentro del Frente Popular estaba Esquerra Republicana de Cataluña, ¿vale? Así que otra vez puesta en marcha. Reforma militar. Alejamiento de todo general sospechoso de connivencia con la derecha o con sentimientos antidemocráticos, ¿vale? Por ejemplo, a Franco se le manda a Canarias, a Mora se le lleva a Navarra, a Godet se le manda a Baleares, lejos, que se vayan lejos, ¿vale? Cometieron un error, y es que lejos los controlan menos, ¿vale? Pero la opción es cuanto más lejos estén de Madrid, menos podrán hacer en contra de la República, ¿vale? Luego, pues otra vez reanudación de la reforma agraria, ¿vale? Se quiere volver a poner en marcha algo parecido a lo del principio. Pasa que los obreros ya no están dispuestos a eso de nacionalizar poco a poco y tal. Y hay masivas ocupaciones de tierra. Y el gobierno no va a mandar la fuerza del orden para echarlos. El campesinado va bastante por delante de la acción del gobierno. Se producen completamente acciones revolucionarias de apropiación y de puesta en común de las tierras. Se está produciendo casi una revolución comunista o anarquista libertaria por delante de la acción de gobierno, ¿vale? Luego, en cuanto a la España autonómica, se ha devuelto a Cataluña el Estatuto de Autonomía y se empiezan a tramitar nuevos estatutos de autonomía. Se aprueba, como os pongo ahí, el Estatuto de Galicia en junio del 36, ¿vale? Y el del País Vasco estaba para ser proclamado en julio del 36. No le va a dar tiempo porque se produce antes el golpe de Estado, ¿vale? Mientras, como os pongo ahí, mientras el gobierno está intentando gobernar desde febrero a julio del 36, en esa acción de gobierno, el ambiente social es cada vez más tenso.
Prueba de ello, por ejemplo, es que a las Cortes los diputados van armados, muchos de ellos, ¿vale? El ambiente es muy tenso. Los enfrentamientos entre radicales de izquierda y radicales de derechas cada vez son más habituales en las calles. Hay tiroteos, hay palizas, las juventudes fascistas se enfrentan a las juventudes comunistas o socialistas, ¿vale? Y sobre todo desde finales del mes de abril, ¿vale? Mientras se producen estas tensiones y mientras el gobierno de izquierda está tomando medidas, las fuerzas de derechas que han perdido empiezan ya desde el principio en pensar en acabar con la experiencia democrática de forma violenta y antidemocrática. Y va a haber como dos conspiraciones más o menos paralelas. El uno se llama la conspiración política. Los líderes políticos de los partidos de derechas que han perdido las elecciones están como pactando cómo terminar con la república. Hay una trama política, y os lo pongo, conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Pablo Sotelo, Primo de Rivera, ¿vale? Mientras también se produce la creación de una sublevación desde el punto de vista del campo militar. Generales contrarios al gobierno de izquierdas deciden acabar con la experiencia democrática de España mediante un golpe militar, ¿vale? El general que va a llevar el peso de la conspiración va a ser el general Mola. El general Mola está destinado en Pamplona, ¿vale? Y aquí tiene muy cerca a los requetés. ¿Qué son los requetés? Son antiguos carlistas, ¿vale? Son los antiguos carlistas, ahora se llaman requetés, ¿vale? Que desde el principio le dan su apoyo. ¿Por qué no dirige el golpe Sanjurjo? Que es el más famoso, es el que tenía más fama, ¿vale? Que por cierto, los golpistas luego cuando dan el golpe de estado pretendían que quien gobernara fuera Sanjurjo, no Franco, ¿vale? El golpe lo iba a dirigir y protagonizar Sanjurjo. Pero Sanjurjo, una vez que ha ganado el Frente Popular, teme por su seguridad y lo que ha hecho es exiliarse voluntariamente en Portugal, ¿vale? Piensa que rápidamente el gobierno de izquierda le va a quitar la amnistía que le había dado la derecha y, previendo eso, decide pirarse para Portugal, ¿vale? El general Mola es el que va a organizar el golpe, ¿vale? Se pone en contacto con empresarios españoles, que son los que financian, son los que dan el dinero para el golpe, y empieza a ponerse en contacto con los distintos generales de España que él cree que pueden estar más cercanos a sus tesis. Con uno de los que se pone en contacto, por ejemplo, es con el general Franco. Eso hay que decir también que el general Franco al principio dice que no, que él ha jurado lealtad a la República y que no va a participar en ningún golpe ilegal, que él simpatiza con el golpe, pero que su conciencia no le permitía en un principio participar del golpe de Estado. Las noticias le llegan al gobierno. El gobierno sabe que los militares están preparando un golpe de Estado. Lo que cree Casares Quiroga es que no van a ser capaces, ¿vale? Incluso Manuel Azaña tiene noticias de golpe de Estado. Todo el mundo sabía que se estaba planeando un golpe de Estado militar. Y no se reacciona. No se detiene a los golpistas, no se para. Pensaban que era imposible, que no lo iban a hacer, ¿vale? Hasta que finalmente, como pongo ahí, el golpe se produce en julio. Os recuerdo que el verano en España es calentito, ¿vale? ¿Qué provoca el golpe? ¿Y qué provoca que Franco se una al golpe? Todo lo va a precipitar en julio el asesinato del teniente Castillo. El teniente Castillo es un guardia de asalto republicano, ¿vale? Y es asesinado por extremistas de derechas. La mayor parte de la gente cree que son falangistas, pero no ha quedado totalmente esclarecido. Cuando se produce el entierro del general Castillo, sus compañeros de la Guardia de Asalto Republicana juran venganza. Y esa noche van a la casa de Calvo Sotelo, líder de la oposición. Es como si ahora la gente radical de izquierda fuera a casa de Pablo Casado, le secuestraran y le mataran. Pues eso es lo que pasa en aquel momento, en la España del 36. Se coge al líder de la oposición, miembro de esa Guardia de Asalto Republicano, ¿vale? A Calvo Sotelo, se lo llevan en el maletero de un coche y le asesinan. Y le dejan tirado en una cuneta. La reacción de la derecha es furibunda ante el asesinato, ¿vale? Ese asesinato es el que convence a Franco de participar en el golpe, ¿vale? El golpe se va a iniciar en el protectorado de Marruecos, ¿vale? Es un golpe, por cierto, mal organizado.
Es un golpe de Estado normal. Normalmente se hace con el poder o en el mismo día o en pocos días. El golpe de Estado fracasa y es lo que lleva a la guerra civil, ¿vale? El golpe de Estado se produce ese 17 de julio del 36. Se da con un día... le pasa algo parecido a lo de... ¿Os acordáis en Jaca que dieron el golpe de Estado antes de tiempo para acabar con la monarquía? Pues aquí igual. Se había pactado que fuera el 18. El 18 se iban a levantar todos en conjunto en España, todos los sublevados. La Guardia del Protectorado o los soldados del Protectorado, porque son casi más soldados que oficiales, en este caso, se sublevan, ¿vale? Fundamentalmente en Melilla, luego se extiende a Ceuta, el día 17 de julio, ¿vale? Franco se une al golpe rápidamente y desde Canarias vuela a Marruecos y se pone al mando de las tropas del Protectorado de Marruecos el día 18. Eso hace que en la mayoría de los sitios veáis que el golpe es del 18 de julio. Es más, durante la época franquista, el 18 de julio fue fiesta, ¿vale? El gobierno de Casares Quiroga pide que se rindan. Y como no se rinden, Casares Quiroga dimite. Es decir, un gobierno que se tiene que enfrentar a un golpe, dimite, ¿vale? Vamos a terminar aquí el punto y luego seguimos con la guerra civil posteriormente, ¿vale? Bueno, nos vemos.